Bueno, estimados estudiantes, hoy vamos con prueba de hipótesis. Recordemos entonces que una hipótesis estadística es una afirmación sobre uno o más parámetros de una o más poblaciones. Pero hoy solamente vamos a trabajar para una sola población. Y en clases anteriores les había dicho que la hipótesis nula era algo que se venía dando a través del tiempo. Pero aquí vemos que también la podemos definir como que es algo que debemos comprobar. Y la hipótesis alternativa normalmente no, es el complemento. La hipótesis alternativa es el complemento de la hipótesis nula. Y aquí estoy mostrando que, por ejemplo, si la hipótesis nula yo la planteo en términos de igualdad, la hipótesis alternativa, el complemento va a ser diferente. Si mi hipótesis nula la planteo en términos de una desigualdad, como en este caso, que el promedio poblacional es menor o igual que 36, la hipótesis alternativa será mayor que 36. Si mi hipótesis nula la planteo en términos de que es mayor o igual que 36, mi hipótesis alternativa será menor que 36. También habíamos hablado sobre el error tipo 1 y el error tipo 2. Recuerden que el error tipo 1 es cuando rechazamos la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula verdadera. Y el error tipo 2 lo cometemos cuando no se rechaza la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa. Lastimosamente uno se da cuenta que se equivoca, como se lo venía diciendo en clases anteriores, uno se da cuenta que se equivoca, después de, no antes de, porque si yo supiera que me voy a equivocar, les aseguro que ni tú ni yo cometeríamos ningún tipo de error. Aquí tengo complementé el material que les había mandado anteriormente con estas propiedades importantes que tiene la prueba de hipótesis, recordando o recalcando la importancia que tiene por la relación que existe entre el error tipo 1 y el tipo 2. Entonces, por favor, espero que hagan una buena lectura con base en estas 4 propiedades que están aquí, bueno, 5 aquí también incluí lo que era la potencia, para que puedan resolver asertivamente su taller. Otra cosa que vamos a trabajar y le vamos a dar bastante importancia es el p-valor o valor p. Y el valor p no es más que la probabilidad de cometer un error tipo 1. Se dice que el valor p es el mínimo nivel de significancia bajo el cual h sub 0 es rechazada. O sea, recuerden que h sub 0 es nuestra hipótesis nula. Y les recuerdo que mis hipótesis alternativas pueden ser de 3 tipos. Por la izquierda, cuando mi hipótesis alternativa yo la planteo en términos de que la hipótesis del promedio es menor que algún valor específico en la población. Es de 2 colas cuando el promedio poblacional es diferente a algún valor específico. Y es con la derecha cuando la hipótesis el promedio poblacional es mayor que algún valor específico. Y dependiendo el tipo de hipótesis alternativa con que estoy trabajando, así va a ser la manera de cómo voy a calcular mi hipótesis, mi valor P. Aquí en esta diapositiva estoy mostrando algunos valores o algunos niveles de significancia que normalmente la gente está acostumbrada a trabajar. Para un nivel de significancia del 1%, si mi hipótesis alternativa es de cola derecha, el valor de referencia va a ser 2,326. Y si, por ejemplo, si mi nivel de significancia es del 10% y estoy trabajando con una prueba de hipótesis de 2 colas alternativa, mis valores de referencia van a ser menos 1,645 y 1,645. ¿Sí? Ok, muchachos. Entonces aquí tengo los pasos de cómo se van a resolver nuestros ejercicios. Dependiendo del caso. Bueno, hay algunos momentos de ejercicio que lo vamos a resolver utilizando 5 pasos. Esto se utiliza los 5 pasos cuando el error tipo 1 está fijado, o sea, cuando yo conozco mi nivel de significancia. Pero hay algunas ocasiones que el nivel de significancia no está planteado. Cuando ese nivel de significancia no está planteado, uno va a comparar el valor P con un 5%. Ahora, si mi valor P
es mayor al 5% o mayor que 0.05, yo no rechazo la hipótesis nula. Pero si ese valor P es menor que el 5% o que 0,05, rechazamos nuestra hipótesis nula. Entonces, ahora sí, entremos en materia, prueba de hipótesis para una sola muestra. Aquí se van a presentar dos casos, muchachos. El primer caso es cuando la varianza poblacional es conocida o la muestra es grande. Si la varianza poblacional es conocida, entonces trabajamos con sigma, que es la desviación estándar de la población. Pero si no conozco la varianza poblacional, pero mi tamaño de la muestra es grande, entonces vamos a trabajar con la desviación estándar de la muestra, que se simboliza, recuerden, con la letra S. Entonces acá la dificultad de muchos estudiantes radica en plantear qué tipo de hipótesis vamos a trabajar, si es con la izquierda, con la derecha y dos colas. Entonces para esto traigo tres ejemplos. ¿Sí? Entonces aquí tengo el primer ejercicio. Dice: una muestra aleatoria de 100 muertes registradas en cierto país durante el año pasado mostró una vida promedio de 71,8 años. Suponiendo una desviación estándar poblacional de 8,9 años, pregunta: ¿parecería esto indicar que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 años? Utilice un nivel de significancia del 5%. Ya. Bueno, chicos, entonces aquí la dificultad radica en saber qué tipo de prueba vamos a utilizar, con la izquierda, con la derecha o dos colas. Entonces, ¿yo qué recomiendo? A veces la pregunta nos da una luz de qué tipo de hipótesis es la pertinente. En este caso, voy a leer nuevamente la pregunta. ¿Parecería esto indicar que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 años? En este caso, como me están diciendo que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 años, si ustedes observan, la hipótesis nula siempre está planteada en términos de mayor o igual, menor o igual o igual. Nunca incluye, siempre incluye el término igual. Como aquí me están diciendo que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 años, en este caso el ejercicio me está planteando la hipótesis alternativa. Y recuerden que si yo conozco la nula, conozco la alternativa porque las dos son complementarias o una niega a la otra. En este caso, recalco, como aquí me están diciendo que es mayor que 70 años, en este caso el ejercicio me está dando la hipótesis alternativa mayor que. Si la hipótesis alternativa es mayor que, eso implica que la hipótesis nula va a ser menor o igual que. Es decir, que descarto las otras dos y me quedo con la hipótesis con la derecha. Entonces vamos a rechazar mi hipótesis nula en la eventualidad de que mi estadístico de prueba sea mayor que el estadístico teórico. Bueno, profe, ¿y cómo calculamos el estadístico de prueba? Se me olvidó y aquí lo recuerdo. Entonces el estadístico de prueba tiene la forma, recuerden chicos, que X barra o X trazo es el promedio de la muestra. Mu sub 0 vendría siendo el valor de la media poblacional. Sigma es la desviación estándar de la población y n viene siendo el tamaño de la muestra. En este caso, para el caso cuando la varianza poblacional sea conocida. Recuerden que si conozco la varianza poblacional, al calcular la raíz cuadrada obtenemos la desviación estándar. Pero si tenemos una muestra grande y la varianza poblacional no es conocida, vamos a trabajar con la desviación estándar de la muestra. Entonces este Z se llama estadístico de prueba y este Z también vendría siendo el estadístico de prueba. Recalco, cuando se conoce la varianza de la población y cuando no conocemos la varianza de la población pero el tamaño de la muestra es grande. Y nuestro primer ejercicio cumple que el tamaño de la muestra es grande. Y también conozco la desviación estándar de la población. Por lo tanto, el estadístico que vamos a utilizar, jóvenes, sería este. ¿Sí? Entonces, y recuerdo que la hipótesis en este caso va a ser cola derecha. Vamos a resolverlo utilizando una plantillita que les creé. Ya. Bueno chicos, entonces la solución del problema sería la siguiente. La manera a resolver los ejercicios para este segundo corte. Entonces, el primer paso, recuerden los supuestos. En este caso, la forma de la población
no me la están indicando aquí, por lo tanto coloqué no normal o desconocida. Sí. Otra cosa aquí importante, mostremos que aquí, como conocemos la varianza de la población, ¿la conozco, profesor? Sí. Aunque aquí me están dando la desviación estándar de la población, recuerden que si conozco la desviación estándar y le elevo al cuadrado, esto me va a dar la varianza de la población. Para este ejercicio el tamaño de la muestra es grande. La distribución muestral, que vamos a trabajar por estos dos criterios, como conozco la varianza poblacional y el tamaño de la muestra es grande, por eso es que decimos que la distribución muestral es normal. Y mi prueba de hipótesis, como lo habíamos dicho anteriormente, es de cola de leche. Segundo paso, o pronto todavía hacemos el primer paso, defino de qué estaba hablando mu, que recuerden que el primer promedio de la población, pero en este caso en específico, el promedio de la población hace referencia a la vida promedio en años. Y en este caso queremos probar la hipótesis nula, que el promedio de la población es menor de 70 años, versus la hipótesis alternativa, que el promedio de la población es superior a los 70 años. Entonces, primer paso, nuestros supuestos, definir de qué estoy hablando para el promedio poblacional y plantear las hipótesis nulas y alternativas. Segundo paso, en este caso, definimos nuestro nivel de significancia, que es del 5%. Recuerden que hay ejercicios que no me van a decir cuál es nuestro nivel de significancia. Tercer paso, calcular el estadístico de prueba, pero no se preocupe que les voy a mandar una plantilla en Excel que él se va a encargar, o la plantilla se va a encargar de hallarnos ese estadístico de prueba. Cuarto paso, que gracias a Dios la plantilla de Excel nos va a decir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, y ahora les explico bajo qué criterio rechazo la hipótesis nula. Y el último paso es la conclusión, que la conclusión la vamos a dar basada en términos de la pregunta, y en este caso rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia del 5%, se concluye que la vida promedio hoy en día es mayor que 70 años. Como estoy rechazando la hipótesis nula, que la vida promedio la población es menor que 70 años, entonces en este caso nos vamos a quedar con la hipótesis alternativa, que las personas están viviendo más de 70 años. Ya. Bueno, muchachos, entonces ahora sí, lo que les decía hace rato, vamos a trabajar con nuestra plantilla de Excel. Entonces recuerden que en este caso la forma de la población para nuestro ejercicio era no normal o desconocida. La varianza poblacional sí la conocemos, el tamaño de la muestra es grande y la distribución con que vamos a trabajar es la normal. Y nuestra prueba de hipótesis dijimos que era cola de leche. Siguiente paso, vamos a introducir los datos que nos suministró el ejercicio. La desviación estándar que nos suministró el ejercicio fue de 8,9. Perdón, me equivoqué. Aquí donde dice desviación estándar, vean que aquí digo desviación estándar de la población o de la muestra. En este caso vamos a introducir la desviación estándar de la población. ¿Por qué coloco ese aquí? Recuerden que vamos a trabajar con la desviación estándar de la muestra cuando el tamaño de la muestra sea grande y este sea desconocido. Entonces aquí vamos a introducir el valor de la desviación estándar que nos muestra el problema, que fue de 8,9. Los técnicos aquí con el número, y ahora sí, 8,9. Tamaño de la muestra, el problema nos dice que es de 100. La media muestral fue de 71,8 años y la media poblacional de 70 años. Nuestro nivel de significancia, según el ejercicio planteado, es del 5% o de 0,05. Y vean, muchachos, que el estadístico de prueba coincidió con el que tenemos
aquí en nuestro ejercicio. 2,02. Bueno, aquí estoy en este, lo hice con, después de la coma trabajé con 5 valores, pero vamos a acordar para nuestra clase que vamos a trabajar con 3 cifras significativas. Es decir, después de la coma o después del punto decimal, 3 valores. Sí. En este caso, como dijimos que nuestra prueba de hipótesis era cola derecha, me voy aquí donde dice prueba de hipótesis, cola derecha, y este valor que me dio aquí, la plantilla lo compara con el valor que yo tengo acá. En este caso, como este valor, el estadístico de prueba, es mayor que el estadístico teórico, la conclusión es rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, muchachos, vean que el problema radica primordialmente es en determinar cuál va a ser mi hipótesis alternativa. Si yo tengo claro cuál es mi hipótesis alternativa o mi hipótesis nula, porque recuerden que si conozco la nula, se conoce la alternativa, o si conozco la alternativa, se conoce la hipótesis nula. También, gracias a Dios, tenemos un recurso en Excel que nos permite calcular el estadístico de prueba. Y la misma plantillita de Excel nos va a determinar si rechazamos o no rechazamos nuestra hipótesis nula comparando el estadístico de prueba con el estadístico con el valor de Z teórico. Y por último, teniendo en cuenta que si rechacé el cuarto paso, rechazamos o no rechacé, con base en el paso 4, vamos a elaborar nuestra conclusión.